Muy buenos días o muy buenas tardes a todas y todos ustedes. La Universidad Autónoma Metropolitana les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Impacto de COVID-19 en la salud mental. ¿Qué podemos esperar? Que forma parte del programa de la Semana Universitaria de Bienestar Comunitario y Salud Mental, Respuesta ante el COVID-19. Distinguida doctora Medina Mora, alumnas y alumnos, distinguidos académicos, distinguidas autoridades universitarias, señoras y señores, esperando que tanto ustedes como sus seres queridos estén gozando de buena salud, agradecemos asistir a este evento en línea en el que hablaremos sobre un tema sustantivo para la vida universitaria. Hoy tenemos una invitada de lujo, la muy destacada doctora María Elena Medina Mora y Casa, hace un par de días nombrada directora de la Facultad de Psicología y hasta hace unos días jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien presento brevemente a continuación. Es doctora en Psicología por la UNAM, experta en adicciones y salud mental, académica de la Facultad de Medicina y de la Facultad de Psicología, ambas de la Universidad Nacional Autónoma de México, de cuya Junta de Gobierno formó parte. Fue directora del Departamento de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, y posteriormente fungió como directora general del mismo instituto. Es investigadora a nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del Colegio Nacional de la Academia Mexicana de Ciencias, de la Academia Nacional de Medicina y del Colegio Nacional de Psicólogos. En el ámbito internacional, es miembro de varios comités de asesores de la Organización Mundial de la Salud en las áreas de dependencia de sustancias adictivas y en problemas relacionados con el consumo de alcohol. En septiembre de 2019 fue investida como doctora honoris causa por la UNAM. También pertenece al panel interinstitucional de prevención de adicciones de la Organización de Naciones Unidas y a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes del mismo organismo. Es autora de numerosas publicaciones, tanto en revistas especializadas como capítulos de libro nacionales e internacionales, así como coautora y editora de libros, entre los que destacaría La Salud Mental en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, Alcohol in Developing Societies, a Public Health Approach, editado por la Fundación Finlandesa para Estudios sobre el Consumo de Alcohol en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, publicado por editorial Hapaino, o Apaino, leído en castellano. A continuación, y con un gran placer, daremos paso a la sesión de preguntas. No, perdón. A continuación, tiene otro libro también importante que es Beber de Tierra Generosa, Historia de las Bebidas Alcohólicas en México, publicado por Editorial FISAC. Como lo mencioné antes, actualmente ya se desempeña un par de días como directora de la Facultad de Psicología y dejó de ser jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental en la Facultad de Medicina. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros y una disculpa por mi pequeño error en su presentación. Por parte de un servidor, Manuel Rodríguez Viqueira, profesor investigador del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Coajimalpa, haré temporalmente el papel de presentador a raíz que el doctor Contreras Ibáñez tuvo un problema técnico con su computadora. Antes de empezar, solicito al público que nos acompañe en vivo que en caso de formular alguna pregunta o comentario, por favor acompañarlo con su correo electrónico y el nombre del participante al cual va dirigido la comunicación, o sea, en este caso la doctora Medina Mora, para que en caso de no darnos tiempo de pasar en vivo la respuesta o el comentario, poder responderla a través de un mecanismo electrónico. Ahora sí, le cedo la palabra a la doctora María Elena Medina Mora y Casa para que nos presente su diserción. Adelante, doctora.
Muchísimas gracias por la presentación y también muchas gracias por la invitación. Es un grandísimo honor estar aquí con ustedes y el tema es un tema relevante que creo que nos interesa a todos y yo voy a tocarlo haciendo énfasis en la comunidad universitaria, de todas las universidades, de los lugares donde se han hecho los estudios. Entonces, voy a compartir la pantalla. He pensado en que podríamos hablar un poco de los conceptos que vamos a tratar. Después hablar sobre los jóvenes en general, en México y en el contexto internacional, que tienen la edad que tienen nuestros universitarios, para luego abordar cómo estamos viendo el tema en los universitarios. Hablar del impacto de COVID-19, tanto sobre los determinantes sociales, que son factores de riesgo importante para los trastornos mentales, como los trastornos mentales en sí mismo, ver quiénes piden ayuda, porque parte de lo que vamos a ver es cómo una proporción grande de las personas que reportan tener malestar, que reportan tener problemas de funcionamiento, no piden ayuda y ese es un gran reto. Entonces, hablar un poco de esto y luego cómo podemos mejorar el bienestar de los universitarios. Y para empezar con la parte de conceptos, pues recordar que se ha hablado que no estamos frente a una pandemia, sino frente a una sindemia. Y esto ocurre cuando hay dos o más epidemias al mismo tiempo. Y en el caso de las enfermedades mentales, tenemos desde luego las enfermedades mentales, pero también otras condiciones crónicas no tratadas que se han visto retrasado su tratamiento o porque, por ejemplo, las personas que tienen enfermedad mental a la hora de cerrar los hospitales, menos el área de hospitalización, pero sí la conducta ambulatoria donde se atiende la mayor parte de la población que tiene este problema, pues muchos se quedaron sin medicamentos y sin tratamiento, pero además la pandemia de los problemas sociales que hemos tenido, que se han, digamos, se han ampliado, problemas sociales que hemos tenido siempre, pero que se han ampliado y que durante el COVID han sido mucho más visibles. Esta grandísima desigualdad que tenemos en el país. Entonces tenemos por un lado cómo empieza con un tema de estrés y ansiedad y vemos que para cada uno de las etapas tenemos intervenciones exitosas. El tema no es la falta de intervenciones, sino cómo hacerla llegar a la población. Entonces, en este momento, la reacción de estrés, pues es totalmente entendible, es lo que nos pasa cuando tenemos una amenaza enfrente. El problema es que como no podemos reaccionar de la manera como estamos preparados para hacerlo, lo que sucede es que esto se convierte en trastornos de ansiedad y empezamos a tener pesadillas y ansiedad. Digamos, cuando quedan en este nivel se reduce su intensidad. Pero puede pasar a un malestar emocional, en donde tenemos además problemas de sueño, desesperanza, hipervigilancia, que puede interferir con el funcionamiento normal. Y aquí tenemos también intervenciones psicosociales muy efectivas, pero también se puede llevar a un trastorno mental y de esta pues tendríamos ya que empezar a ver el tratamiento y los más frecuentes son la depresión, el estrés postraumático y el trastorno por uso de sustancias, que se suman los trastornos crónicos no tratados. Y la comorbilidad entre la enfermedad mental y otras condiciones crónicas es muy común, es la norma más que la excepción. Y cuando hay esta combinación de trastornos, pues el bienestar de las personas se ve más afectado. Algunos evolucionan a manifestaciones graves, en donde tenemos que hacer uso de las salas de urgencia y tratamiento de trastornos a largo plazo. Y tenemos ahí también el riesgo del suicidio, que es, digamos, México en comparación con el mundo tiene tasas más bajas, pero también tiene las tasas de crecimiento más dinámicas. En América Latina tiene un crecimiento muy dinámico y ahora, como vamos a ver, el riesgo se incrementa y entonces también tenemos que trabajar en los programas de prevención para esta población. Y luego
como ha sido un virus que no conocíamos y que cada día aprendemos más, ahora hemos aprendido cosas adicionales, como que las personas que sobreviven tienen trastornos neuropsiquiátricos y trastornos mentales graves que incluyen la psicosis, que ahorita no sabemos cuánto tiempo van a durar, en cuánto tiempo se va la persona a recuperar su estabilidad, o estos son trastornos que se van a quedar, pero por lo pronto hay que atenderlos. Pero junto con todo este tema de los trastornos mentales, tenemos todos los determinantes sociales, que empiezan con un miedo y enojo, un incremento debido al confinamiento, un incremento en la pobreza y el desempleo muy importantes, y que también hay otro elemento aquí de desconfianza, es decir, la comunicación, a veces porque el mismo virus lo vamos aprendiendo día a día, cosas que antes no teníamos, que antes no sabíamos y que ahora ya sabemos, pero hay una desconfianza y muchas veces las personas prefieren pensar que no existe y no se cuidan. Y vamos a ver como parte de nuestro reto de la atención, de cómo mejorar el bienestar, es también pasar de esta conducta individualizada a la conducta colectiva, en donde todos nos tenemos que cuidar para sobrevivir. Y también pues el hecho del cierre de las escuelas, la violencia doméstica que se ha incrementado tanto, el abuso de niños y adolescentes, y también la sobrecarga que empieza a haber sobre la mamá que tiene que llevar la casa, los hijos, trabajar y ayudar a sus hijos, porque ahora también tiene que ver el aspecto de la escuela, y muchos hombres que han perdido el trabajo, que también para ellos es muy difícil esta situación. Y a esto tenemos que sumar que tenemos que aprender a vivir con el virus, y esto quiere decir que vamos a enfrentar ansiedad de salud de las personas que ya se acostumbraron a estar en su casa y no quieran salir, o la negación de las personas que salen y se ponen en riesgo. Entonces, como vemos, es muy complejo. Ahora, hay una nueva realidad para la que nos tenemos que preparar. El confinamiento ha sido de muy largo aliento. Esta pandemia ha durado ya mucho tiempo, mucho más de lo que habían durado otras. Hay más contagios, hay secuelas, hay nuevos brotes y no tenemos todavía una solución, y se tiene una expectativa grande en las vacunas, pero todavía no sabemos en qué orden va a llegar y cuándo vamos a estar, y muy probablemente estaremos viviendo antes en situaciones de regreso a la escuela o al trabajo en esta nueva realidad, y tendremos que aprender a cuidarnos y tendremos que dar las condiciones de seguridad que necesitan nuestros estudiantes. Desde luego está el impacto, como decíamos, de las enfermedades no tratadas, y ahora la enfermedad mental con adicciones y secuelas. Y como vamos a ver, tratar la enfermedad mental no será suficiente, porque tenemos que atender estos determinantes sociales que se asocian tanto con la enfermedad, que son de los que hemos estado hablando. Y también nuestros retos pues es atender los duelos múltiples, los duelos prolongados, toda esta muerte, ¿no? O sea, la pandemia nos ha acercado con la muerte, y la muerte nos acerca con ansiedad, con depresión, y con la necesidad de ayudar a las personas que han tenido estos duelos múltiples, porque muchas veces es más de un miembro de la familia el que fallece. Y desde luego, pues buscar una nueva etapa de resiliencia, solidaridad y trabajo comunitario. Entonces vamos a ver un poco qué alternativas tenemos. Bueno, voy a saltarme esta porque ya lo expliqué en la anterior. Ahora, ¿cuáles son los temas de nuestros jóvenes, ¿no? Y ahora en México y en el mundo estamos viendo que la población más afectada, la población que tiene más problemas, es justamente la población joven. Y esta población joven es la que coincide con la edad de nuestros universitarios. En tiempos hemos tenido otros grupos de población más afectados, pero ahora son ellos. Si vemos primero estos datos del INEGI, por ejemplo, como las tasas de suicidio están en la población joven, es la población joven, no la población mayor como en otros tiempos, y es un poco más
joven en las mujeres que en los hombres, aunque el suicidio es más frecuente en los hombres. Y también tenemos como que en la población de 15 a 29 años a las agresiones como primera causa de muerte y los suicidios como la segunda. Entonces, es una población joven muy vulnerada. También vemos que esta población, por ejemplo, aquí de 18 a 34 años, es la que más está creciendo en el tema del consumo de drogas. Estos son datos de las encuestas nacionales. La línea continua es la encuesta de 16, 17, la línea punteada es la encuesta del 2011 y vemos que para todas las sustancias, con excepción de los inhalables, estamos teniendo un crecimiento justo en esta edad, que es cuando las personas que continúan a la universidad están estudiando. ¿Qué es lo que hemos visto también en los jóvenes? Que ha habido un incremento de la población que sufre trastornos mentales. Estos son unos estudios que hicimos en población general y la doctora Benjet en población adolescente, y que después hizo un seguimiento de 8 años a esta población adolescente y vemos cómo eran los jóvenes en el 2001 y cómo son los jóvenes que se dio seguimiento en el 2013 y vemos que el crecimiento de los trastornos mentales se da en todos los grupos, especialmente los trastornos por uso de sustancias, ¿no? A nuestros jóvenes de ahora están más afectados que los jóvenes hace 20 años. ¿Y qué es lo que vemos en estos estudios con población universitaria? Son 7 universidades en México y lo que vemos es hombres en azul, mujeres en rosa y el total en verde. Y entonces vemos cómo hay trastornos de depresión, más en las mujeres que en los hombres, de ansiedad, más en las mujeres que en los hombres, de abuso de sustancias, más en los hombres que mujeres. Pero al final hay una gran cantidad de población, una tercera parte de la población que cumple con cualquier diagnóstico y esto afecta su bienestar. Ahora, estos son trastornos que van de leves, que pueden resolverse con programas sencillos de autoayuda o de trabajo en talleres, hasta los más graves que requieren tratamiento. De toda esta población que ha tenido un diagnóstico y que podría tener alguna intervención, solamente el 19.5% ha ido a tratamiento. Y bueno, también no mencioné, pero es claro que tenemos también esta proporción del pensamiento de muerte. Ahora, si nos comparamos con otras universidades en el mundo que están trabajando con los mismos instrumentos y la misma metodología, pues vemos, esta es la media, donde está la estrellita es la media y donde está la flechita es México. Y que tenemos, pues que nuestra población, estamos en el penúltimo lugar, es mucho más alto el índice que hay en Australia, en Alemania, en España. La edad de inicio es parecida, o sea, la edad en la que aparece la enfermedad es parecida, 14.5 años, en promedio 14, y que, digamos, y esto nos hace pensar en qué es, digamos, una enfermedad del principio y la segunda década de la vida, las personas que empiezan a padecer y para los 23 años una proporción importante de aquellos que van a enfermar ya tienen los síntomas, entonces la necesidad de atender estos trastornos cuando todavía no han evolucionado a trastornos más graves o los que se desarrollen trastorno grave, desde luego también. Ahora, ¿qué sabemos de lo que ha pasado en la pandemia? Entonces empiezo con abuso de sustancias. Desde luego necesitamos una encuesta de población que nos dé los datos. Y ahorita lo que tenemos son estudios que han sido muy interesantes y que todos tienen alguna limitación en cuanto a la población. Este es un estudio que hizo el Instituto de Salud Pública al principio, en la primera etapa de la pandemia, y con una encuesta telefónica, y entonces la limitación es que se limita a la población que tiene teléfono para contestar, en donde se ve que pregunta nada más tabaco y alcohol y otras condiciones de salud, no pregunta drogas. La prevalencia de tabaco es de 11%, la de alcohol es de 28.8%, pero cuando pregunta si es igual, más alta o menos o ha disminuido,
lo que vemos es que hay una proporción más importante que dice que o es igual o ha disminuido, tanto para el tabaco y el alcohol. Es decir, que si nosotros vemos a la población general, disminuyó el consumo. Pero si vemos, hay una población en riesgo, que es esta, que el 21% que aumentó el tabaco y el 12% que aumentó el alcohol, ¿no? Pero en global, digamos, para toda la población hubo una disminución y desde luego será muy interesante analizar qué pasó con estas normas que salieron al principio de la pandemia, hablando del tema de violencia, en donde hubo restricciones, incluida la ley seca o la restricción de la disponibilidad. Es interesante que si nosotros vemos cuántos ingresos por sobredosis y muertes por sobredosis de alcohol hubo en este mismo tiempo, vemos que hubo menos que los mismos meses el año anterior. Entonces pudo haber tenido un impacto importante ahí que habrá que estudiarlo. Por otra parte está también pues el problema del incremento de alcohol contaminado con metanol que ocasionó muchas muertes, de tal manera que cuando regresemos a las políticas podremos hablar un poco más de eso, pero adelanto que las recomendaciones son sí reducir la disponibilidad, pero cuando ya hay venta se vuelve muy complicado su reducción. Ahora, hay otro estudio de la Organización Panamericana de la Salud y en esta Organización Panamericana de la Salud hicieron un estudio en toda América Latina y encontraron situaciones similares. Encontraron que la línea azul que está en estas 4 regiones en las que dividieron América Latina nos está hablando del decremento. Aquí está el incremento y entonces tenemos que hubo más decremento que incremento y eso se observa en todas las regiones. Y como les decía, la línea azul son los hombres, la línea naranja son las mujeres y la línea gruesa, la línea más fuerte, es la población total. Y entonces vemos que tanto para hombres como para mujeres hay más decremento que aumento. O sea, esta misma situación que se observó en el caso del estudio de México. Hay otro estudio que hizo la doctora Marcela Tiburcio del Instituto de Psiquiatría, donde también esta es una encuesta de las muchas que se hicieron en Internet y sus datos preliminares, los primeros datos que encuentra, es que hay una reducción en el tabaco, o sea, hay una reducción prácticamente en todas. Si vemos a la población general, exactamente lo mismo, pero si se ve por grupos o por patrones de uso, sí encuentra un incremento del consumo diario durante la pandemia, un aumento también de tabaco y un aumento de tranquilizantes. Y lo que ella encuentra en estos grupos es que quienes incrementaron, que fueron la minoría, esto se explica por emociones negativas o por síntomas de depresión que llevan al aumento. Y cuando hay emociones positivas, por ejemplo, el consumo de tabaco disminuye y el de alcohol se mantiene. Ahora, esta encuesta, como pasa con las encuestas que son contestadas en línea, es que estamos dependiendo de quién contesta. Esta encuesta la contestan 72% de mujeres, que además es un número muy interesante porque prácticamente una proporción muy importante, no voy a decir todas porque de las que nosotros hicimos hay una que no tenemos más mujeres, pero que más o menos este porcentaje de las personas que contestan las encuestas es 72%. Y son en la mayoría también más del 70% respondió que tenía un ingreso suficiente para la sobrevivencia, de tal manera que no hay, digamos, es una población sesgada. Pero, digamos, a pesar de esto, pues nos da resultados muy similares. Ahora, ¿qué es lo que les preocupa a los universitarios, no? Y vemos aquí que les preocupa de una manera importante la situación financiera. Esto es antes del COVID. Este estudio, si bien se acaba de publicar, es de antes del COVID. Y lo que vemos es que para los estudiantes que tienen, y estos son los datos
internacionales en donde se sumaron todas las encuestas. Entonces, una población de 20.842 estudiantes universitarios, y lo que tenemos es que vemos claramente como para todos los trastornos emocionales el problema económico les preocupa y les preocupa mucho. Y vamos a ver cómo ahora les preocupa mucho más. Y vemos que además para el abuso, por ejemplo, de alcohol, les preocupa además del problema económico, la vida de sus seres queridos. Para el abuso de sustancias, se añaden los problemas en la familia o los problemas con el trabajo o la escuela. Para la ansiedad, pues se incorpora también el estrés que tiene que ver con la salud. Ahora, ¿qué otro estudio tenemos que diferencia a los jóvenes en formación de la población adulta? Y es este estudio de la doctora Rebeca Robles, que tiene ya 15,000 personas contestando una encuesta, ya va en la tercera etapa, en la tercera fase de su evaluación, y lo que se ve muy claramente es cómo, por ejemplo, si se compara, o sea, desde luego las personas que están en contacto directo con COVID, eso son los que tienen más alto porcentaje. Eso ha salido en todos los estudios, incluyendo uno que se hizo en varios países de América Latina, incluido México, donde el primer contacto con COVID es lo que más determina el nivel de trastornos de la población de salud, incluido médicos, camilleros, personal de limpieza, es decir, todas las personas que están en contacto. Pero si nosotros los separamos por tipo de profesión y separamos entonces a los estudiantes de pregrado y a los residentes, vemos cómo estos jóvenes son los que tienen más problema de depresión. También quería decirles que este estudio son personas que de todo el país se han metido a un tamizaje y que se les ha ofertado tratamiento gratuito en línea. Pero digamos, los estudiantes de pregrado y los residentes son los que tienen más problemas de depresión. La ideación suicida también está más elevada en el pregrado. El uso nocivo de alcohol en nuestros jóvenes estudiantes de los dos grupos. La ansiedad, en cambio, está más relacionada con los médicos especialistas, aunque también los residentes la tienen amplia, y también el riesgo de un desgaste emocional que se ha incrementado por el problema de lo largo que ha sido esto y de la cantidad de personal de salud que por sus condiciones de riesgo no está en funciones, y cómo le ha recaído a los médicos que están atendiendo a toda la población que nos enfermamos. Ahora, el confinamiento, decimos, ha tenido un impacto muy importante en el problema del incremento de la pobreza. Y vamos a ver en un momentito por qué la pobreza se asocia tanto con enfermedad mental. Y lo que estamos viendo es los datos del CEPAL, en donde habla de lo que ha pasado ya en la época del COVID en la población de América Latina, y vemos cómo México se ubica junto con los países de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ya no nos parecemos tanto a Perú, por ejemplo, que siempre acabamos muy parecidos, y estamos viendo este crecimiento de la pobreza extrema, y este crecimiento, la comparación entre 19 y 20, y vemos como 20, este crecimiento es mucho mayor, es decir, la economía está afectada, y a las poblaciones que más afecta es a las poblaciones sin acceso a los recursos o con menor acceso a los recursos o que viven en condiciones de vulnerabilidad. También vemos que las tres grandes economías de América Latina son los que más aumentaron el índice de inequidad. Aquí está México, entre los que en donde el índice Gini creció 3 veces o más, ¿no? Y el otro asunto que también hemos visto, esta es una comparación de cuáles son
las alcaldías o las zonas en donde hubo más casos de mortalidad hasta los datos que había hasta hace 2 meses. Y lo que tenemos es que el 60% de las personas con COVID radica en municipios con mayor proporción de personas sin acceso a servicios. Aquí tenemos la vulnerabilidad por cuestión de ingresos, que se suma a la vulnerabilidad de ser hombres, tener diabetes y tener hipertensión y estar en este rango de edad en donde hemos visto mucha más mortalidad, de tal manera que la mortalidad se está yendo hacia la población que ya tenía condiciones de vulnerabilidad. Tenemos más casos, más enfermedad y más defunciones en estos grupos. Esto no nada más pasa en México, estos son datos del doctor Sergio Aguilar Gagiola, en donde él presenta para California cómo se está dando los casos en relación con la raza y la etnicidad, y vemos cómo la población latina es la que tiene el índice más alto de muertes, y cómo la población, por ejemplo, la población negra, tiene una proporción menor en este condado, ¿no? Entonces, es importante ver que estos grupos que están en condiciones especiales necesitan mucho más trabajo de nuestra parte. Ahora, ¿qué más tenemos? La violencia, se ha hablado mucho de esta, no voy a ampliar, pero sí decir que nuestras encuestas lo que nos dicen que el tipo de violencia que más impacto tiene en la enfermedad mental, en el estrés postraumático, en la depresión, en los trastornos por ansiedad y en el suicidio, es la violencia sexual. Y esa es la violencia que se está incrementando tanto para mujeres como para niños. Estos son datos de la doctora Morales Chainé, que tiene este estudio también realmente muy impresionante de tamizaje, que en colaboración con la Secretaría de Salud se sumó pues a este esfuerzo tan importante de la Secretaría de Salud de llevar tratamiento a todo el país, a la población que lo necesitaba, en donde a partir de líneas telefónicas la población entra a un tamizaje. Cuando cerramos esto, ya me dio el dato la doctora Morales Chainé, tenía 104.875 personas tamizadas. La principal motivo de llamada es la violencia, luego el consumo de sustancias, la depresión y luego los otros trastornos, con una proporción preocupante de autolesión y suicidio. La población que está en riesgo se le ofrece tratamiento a partir de una red de la Secretaría de Salud, y pocas personas han aceptado el tratamiento, firman un consentimiento informado, en fin, se hace toda la proporción, pero seguimos con ese reto de cómo darles bueno, esto es para la población que ya va a ser canalizada, todos los demás reciben información pues para manejo del estrés, para manejo de la ansiedad, para manejo del área que tengan problemas, que puede ser vía bajarlo de las páginas o bien hacer intervenciones breves. Ahora, ¿cómo se asocia estos factores de la violencia física, emocional, o cuando alguien se sobrepasó de los límites de la sexualidad, tanto para las víctimas como para el perpetrador? Vemos cómo la violencia emocional y la violencia sexual tienen el nivel, bueno, pero todos están asociados, todos incrementan el riesgo significativamente. Estos serían los que estarían más asociados. De tal manera que nuestros modelos de intervención tenemos que trabajar en atender a estos casos especiales que van a estar cuando regresemos presencialmente. Ahora, ¿qué nos decían los datos anteriores? Estos son anteriores al COVID. Es como la presencia de un trastorno emocional es un factor predictor del intento, y entonces cómo la atención tendría que ser global para poder atender tanto el trastorno emocional como el deseo de muerte. Vemos también en los datos cómo cómo nuestra población infantil, que está padeciendo más que antes vicisitudes en su infancia, que por su etapa de desarrollo y cómo está su cerebro, están
sí, y tienen esta súper sensibilidad a lo que pasa en el medio ambiente, cómo presencian situaciones que antes no presenciaban, cómo cuando hay tensión en el hogar, no se puede salir, no hay familia, no hay vecinos que de alguna manera ayuden a mitigar estas tensiones, están siendo más testigos de estos problemas, ¿no? Y vemos que estas adversidades en la infancia se asocian con mayor uso y abuso, dependencia de sustancias y también digamos, cuando es el alcohol, por ejemplo, que lo dan los padres a los hijos o aún las drogas, pues este paso de tener la oportunidad al uso y a la dependencia es muy rápido en esta población joven, ¿no? Entonces tenemos que hacer esa prevención importantísima para evitar tener un crecimiento en ellos. También vemos que estos son las transiciones hacia el uso del alcohol, como hay una transición, hay una etapa breve de transición de cuando tuvieron la oportunidad a que pasen a tener problemas y cuando se suman adversidades en la infancia, esta etapa se hace mucho más pequeña entre el tiempo de la oportunidad y la manifestación del trastorno, ¿no? Y ese tiempo se reduce cuando hay violencia familiar de manera importante, ¿no? Entonces, sí es una población a la que tenemos que cuidar y sí como universitarios tenemos que formar a las personas que van a poder hacer frente a este incremento de la demanda. Ahora, la población a la que tenemos que atender no es nada más los estudiantes, también es la población académica y los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa con la población adulta? De acuerdo con nuestras encuestas, antes del COVID-19, el 9.2% de la población tenía depresión y 4.5% la había tenido en los últimos 12 meses, había cumplido el criterio diagnóstico. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en esta revisión sistemática donde tiene todos estos países de nivel, tanto nivel de medio y bajo desarrollo como de nivel alto desarrollo, tiene un promedio de 32% de ansiedad y 34% de depresión. Hay un estudio muy interesante que hizo la Universidad Iberoamericana, Telefónica, también en la primera etapa de la epidemia. Ellos encontraron 32% en síntomas de ansiedad y 27% depresión. Es muy parecida a la que encuentra la doctora Robles para el personal de salud. Y vamos a ver qué es lo que nos explica, o sea, por qué estamos ahí, ¿no? Y voy a presentar por qué estamos ahí, junto qué podemos hacer. Y entonces inicio viendo antes de la pandemia cómo era la brecha de tratamiento. Entonces vemos que la brecha de tratamiento es inmensa. Se estima que el 76% de la población que necesita atención no la está recibiendo. Eso tiene que ver con estigma y tiene que ver con acceso, pero también porque nunca enseñamos cómo pedir ayuda y porque por este estigma que hay, se piensa que se tiene miedo y no se quiere ir a tratamiento, no se quiere aceptar. Entonces, lo que nosotros hicimos en la encuesta fue tomar un criterio mínimo, muy mínimo, de cuál sería un tratamiento adecuado y que era si había farmacoterapia con 2 o más visitas ambulatorias y tratamiento con cualquier medicamento, entonces se le consideraba como que era mínimo. Psicoterapia, 4 visitas ambulatorias con cualquier proveedor, siempre y cuando fuera en un escenario de salud. Quiere decir que podía ser un médico, un psicólogo, un psiquiatra, una trabajadora social, siempre y cuando esa fuera su función dentro de los sistemas de salud y cuánta gente estaba actualmente en tratamiento. Aquí está la comparación de América Latina y qué es lo que encontramos. Pues encontramos que en toda América Latina, incluido Estados Unidos, hay un rezago muy grande. El verde es cualquier tratamiento, entonces en Estados Unidos solamente la mitad de las personas que enferman reciben tratamiento. Si vemos a los países de América Latina, pues el más alto lo tiene Argentina, luego Brasil, pero pues México, Colombia y Perú estamos muy bajitos, es una cuarta parte de las personas que reciben tratamiento, incluyendo, o sea, con este criterio que es un criterio tan laxo, ¿no?
¿qué más nos ha dicho la encuesta? Es decir, cómo, o sea, cómo es la deserción, porque tenemos dos factores. Uno que es cuánto tiempo tardan entre que aparece el tratamiento y se llega a tratamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, para la depresión, desde que aparece a los que llegan a tratamiento, eso es 14 años. Y la falta de calidad tiene que ver con el no acceso a los medicamentos. Entonces, luego la otra parte es quiénes no se quedan en tratamiento y qué tipo de tratamiento es con el que más se deserta. Y aquí se están sumando los resultados de todos estos países de nivel bajo y estos de nivel alto, donde están nuestros datos. En total, estos países tienen 77.303 entrevistas que se han hecho con el mismo instrumento y son 13 países de nivel medio y bajo y 15 países de nivel alto. Y vemos que la deserción es alta en los países altos y bajos, ¿no? En los países altos hay un 30% de deserción y en los bajos hay un 45%. Lo que se vio es que esa deserción ocurre en las dos primeras visitas, querría decir que quienes se comprometen y están sintiendo que el tratamiento les sirve se quedan, y que la variable más importante para la deserción es la falta de protección financiera, ¿no? Entonces, el Seguro Popular, que dio una respuesta a algunos trastornos, no incluyó a la enfermedad mental. Entonces, se podía dar tratamiento para la depresión grave en hospitales generales, pero no en hospitales especializados, donde se atiende más del 70% de la demanda, en la consulta ambulatoria de estos hospitales, y en el primer nivel de atención no aceptaban la canalización de los hospitales de tercer nivel al primer nivel, sino tenía que venir al revés. Entonces, la mayor parte de la población no recibía medicamento y esa fue la razón por las tasas tan bajas de calidad de la atención. Ahora, ¿cuál es esta probabilidad acumulada? Estos son todos los servicios. Hay más probabilidad de deserción en los países pobres que en los ricos, pero la deserción es menor cuando el tratamiento lo da un psiquiatra. Cuando hay otros profesionales de salud, la diferencia se hace muy grande entre los países que tienen recursos y los que no tienen recursos, y esto nos hace pensar en la calidad de la formación del personal de salud que tenemos que cuidar para que realmente podamos tener el mismo éxito que tienen los países que tienen más recursos. Y cuando nada más es medicina general, pues la deserción es más alta para los dos, para tanto los países de nivel bajo como de nivel alto. Ahora, también vemos que la deserción fue más frecuente tanto en los países de nivel alto como de nivel bajo, cuando los trastornos eran leves y moderados, que los pacientes con trastornos más leves desertaron después de 3 visitas, y los pacientes con trastornos graves que no estaban con psiquiatras desertaban menos después de la tercera visita. Quiere decir que este intento de llevar el tratamiento al primer nivel de atención puede funcionar si hacemos una capacitación adecuada y si la persona se adhiere al tratamiento y se le retiene, o sea, se logra que se quiera quedar en las primeras sesiones para que pueda recibir un tratamiento que haga una diferencia. Ahora, en la época de COVID, pues lo que necesitamos es encontrar todas estas alternativas de tratamiento. Y esas alternativas no pueden ser presenciales. Y bueno, sí, digamos, hay gente que lo hace, pero para poder llegar a mucha gente necesitamos de la tecnología. Antes de la pandemia, en este mismo estudio de la doctora Benjet, se le preguntó se les preguntó a los estudiantes cuál era su preferencia, qué tratamiento usarían, y la verdad es que en las 7 universidades mexicanas, que era una muestra de 7.849 estudiantes de primer año, el 55, la preferencia mayor era la presencial, ya fuera dentro de su mismo campus o fuera del campus, pero presencial, y la educación en línea decía la gente que la usaría menos.
Sin embargo, durante la pandemia, los ejercicios que se hicieron para darle atención a los estudiantes, pues mostraron que cuando se ofrecía el servicio de salud mental y estaba abierto para los estudiantes, pues sí se tuvo una demanda muy importante. Este es un estudio que se cortó de marzo hasta julio. Eran 1,563 estudiantes entonces que habían sido tratados. Nuevamente, 72% de nuestros pacientes fueron mujeres, entre los 15 y 29 años. ¿Cuáles eran sus trastornos? La depresión el más frecuente, con los trastornos de ansiedad, en una menor proporción, el 43%. Todos tenían problemas de sueño, de tal manera que la profilaxis del sueño después de este rompimiento del equilibrio del sueño que tiene que ver con estar confinados, pero también con el estrés y los trastornos mentales. El problema de alcohol, una proporción importante tenía una historia o al menos un intento de suicidio, lo cual en combinación con una depresión se vuelve especialmente importante y por eso los programas de prevención de suicidio se vuelven tan importantes en las universidades. Ahora, los factores estaban asociados, la violencia, el problema de ingresos, la reducción de ingresos que les hacía temer por poder terminar la carrera, quedarse en la universidad, eran importantes. Estos se incrementaban con consumo de alcohol, el intento junto con ingresos y violencia, y la disminución de ingresos con estrés postraumático, depresión e intento suicida, ¿no? Quiere decir que para que nosotros podamos tener un modelo completo de atención de los estudiantes, necesitaremos incluir lo que se puede hacer para atender esos determinantes sociales y también para el tratamiento. Los dos tendrían que ir juntos. Entonces aquí están acomodados todos los factores de riesgo en estos dominios demográfico, económico, del vecindario, del medio ambiente y de la cultura y la sociedad. Por ejemplo, en el caso del género, sabemos que la sobrecarga de trabajo, de la violencia de pareja y la discriminación explican este malestar que se puede convertir en un trastorno cuando hay otros factores de vulnerabilidad y vemos cómo hay intervenciones potenciales que han sido probadas y que funcionan. En el caso de, por ejemplo, la pobreza, lo que lo explica es estas vicisitudes diarias, son estas pequeñas vicisitudes continuas y diarias que se enfrenta la población que no tiene recursos suficientes para alimentarse, para alimentar a la familia, para tener una casa digna, para poder tener agua corriente en la casa, en fin, para poder tener los recursos para ayudar a sus hijos a estudiar y demás, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos tiene un trayecto por el cual se asocia con la enfermedad y intervenciones potencial que han sido probadas y que entonces la situación se concentra en recursos para poder llevarlos a toda la población y aprender cómo ayudar a la población a que acepte el tratamiento. Esto es importante porque es una inversión muy rentable. Estos son los datos que acaba de publicar la Organización Mundial de la Salud en ocasión del Día Mundial de Salud, de Salud Mental, que en este año se nombró mayor acceso y mayor inversión. Entonces, ¿qué es lo que teníamos? Nos dicen antes de la pandemia, casi 1,000 millones de personas vivían con trastornos y la pérdida era $1 billón anualmente por no tratar a la población que tenía estos trastornos. Pero si nosotros vemos cuál es el retorno de la inversión, eso es que por cada peso que se gasta en el tratamiento de depresión y ansiedad se recuperan 5 y en el caso del abuso de sustancias 6. De tal manera que atender a esta población se vuelve especialmente importante. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos en la población, en las intervenciones comunitarias, promover la salud física. En el caso de lo que nos toca muy pronto, asegurar la salud frente al posible contagio del COVID, trabajar también con la salud mental de los padres, lograr mejores prácticas de parentalidad, con mejor comunicación, mejores maneras para educar a los niños, poniéndoles límites, pero con impulso, con afecto.
todas estas estrategias de estimulación y habilidades socioemocionales se vuelven muy importantes y entonces todo eso se puede incorporar a las situaciones de lo que pueden hacer en sus casas las personas y probablemente incorporar dentro de las materias también estas materias de crecimiento personal. Vamos aumentando conforme crece la pirámide hacia otros trastornos, pero vemos que en todos los casos podemos tener prevención y habría que utilizar los niveles de atención de acuerdo con esto, lo cual querría decir que para que esto fuera posible necesitaríamos fortalecer el primer nivel de atención y poner la atención de la enfermedad mental como prioritaria, porque ahorita no es prioritaria la atención de la salud mental en el primer nivel. Y desde luego necesitamos mejores políticas de comunicación que mitiguen el miedo, dar mensajes de resiliencia y desde luego conocer bien a la población a la que va dirigida para que los mensajes no sean contradictorios o imposibles de cumplir. Sí, para que esto sea posible, dado que no tenemos tantos recursos, nuestro nivel, por ejemplo, de psiquiatras es menor a lo que hay en América Central. La proporción de gasto en salud que se destina a salud mental es igual a la que se hace en África, pero también, o sea, estamos como en la media del mundo, pero también está el 80% se gasta en tercer nivel. Eso se tiene que revertir, pero dar más presupuesto para poder desinstitucionalizar a tantas personas que están abandonadas en los hospitales y que en esta pandemia han sido los más abandonados. Para que funcione tendríamos que integrar a todos los recursos con un cambio de tareas de tal manera que psicólogos, enfermeras, trabajadoras sociales, médicos generales puedan entrar a la atención con un trabajo colaborativo y escalonado de tal manera de que canalicemos a los servicios especializados a las personas que son resistentes a los medicamentos o que tienen condiciones graves. Pero por supuesto, una parte fundamental para que esto funcione es la capacitación, es que las personas que dan el tratamiento puedan tener un buen apego y las personas se queden en tratamiento, como vimos en el mundo, tanto en niveles, en países ricos y pobres. Un gran reto es el abandono cuando no es un tratamiento especializado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar con las dos cosas al mismo tiempo y desde luego pues trabajar para reducir la brecha de atención que ya era importante antes y que pensamos que se va a aumentar por el impacto de COVID. Entonces, ¿qué podríamos concluir? Bueno, que la edad joven es una etapa de riesgo en México y el mundo y que coincide con la época universitaria. Entonces, tenemos que trabajar en los modelos de atención. Necesitamos saber cuáles son sus necesidades, porque si nosotros no atendemos sus necesidades, tampoco vamos a mejorar. Por ejemplo, en otro estudio que hicimos de ver cuántas de las gentes que pensaban o que pedían ayuda, y tenía que ver, unas tenían trastornos, pero otras lo que tenían era un estrés muy grande por las condiciones universitarias, pues, o porque no tenían lugar adecuado para estudiar o por cualquier problema, porque habían reprobado un examen, en fin, situaciones que tenían que ver con la vida diaria que estresaba a un nivel que les impedía poder tener un desarrollo y una ejecución y un desempeño como lo habían tenido antes y por eso entraron a las universidades. Y entonces no es nada más la parte de la enfermedad, es la parte de otras necesidades que ellos necesitan y que nosotros tenemos también que atenderlo. Facilitar la titulación exitosa, porque para ellos es una parte una fuente de estrés muy grande. Sabemos que la pandemia trae más necesidades, que los jóvenes universitarios, si bien tienen más protección que los que no están en la universidad, no les enseño esos datos, pero son bastante claros, pero los universitarios no están exentos, que los estudiantes de medicina están en especial riesgo y en enfermería y los de psicología que están en las clínicas, pero que existen intervenciones exitosas para todos estos elementos, de tal manera que aprovechar la tecnología para atender sus necesidades es importante, pero poder tener esta atención global y con un cuidado muy especial a las atenciones en crisis,
a los estudiantes que puedan tener una crisis, ya sea porque ya tenían la vulnerabilidad o porque se genera en esta edad o porque está asociada también con el COVID, para que no haya discriminación, para que no haya estigma, para que haya tolerancia y no se sientan rechazados y por eso no pidan ayuda. La carga es grande y el trabajo mayor, así que les agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado con ustedes en este importante día y pues estoy lista para contestar algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aprovecho para presentar al doctor Carlos Contreras Ibáñez, profesor investigador del Departamento de Sociología de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, Unidad Iztapalapa, y quien acompaña a la doctora en esta presentación. Aprovecho también para informarles que la conferencia la ha seguido en torno a 120 personas y que hay una serie de preguntas. No sé si antes quisiera el doctor Contreras intervenir, comentar o continuar con él llevar a cabo las preguntas que vienen del público. También mencionar que el público predominantemente son jóvenes, o sea que hay una inquietud en ese sentido. Le cedo la palabra al doctor Contreras. Micrófono, micrófono. Doctor Contreras, micrófono. No tiene micrófono. Bueno, me voy a permitir yo expresar alguna pregunta, algunas de las preguntas. Dan Dancer pregunta, ¿cómo se puede ayudar a nuestros familiares cuando notamos en ellos síntomas graves de depresión o angustia? Sí, hay una página en la página de la Secretaría de Salud. Se pueden meter a salud mental. Ahí viene una liga donde pueden contestar un tamizaje y a partir de ese tamizaje se les ofrece diferentes vías de tratamiento. Esto es para toda la población, desde luego para los jóvenes están varios programas especiales para ellos, tanto para cualquiera de los trastornos de los que hemos hablado, pero también para la población adulta y también para la población de salud. Y hay, digamos, cerca de 70 instituciones se unieron para dar trabajo voluntario gratuito. Que algo que fue muy interesante es que ese trabajo voluntario que siempre lo vemos en las crisis en México, las personas que tienen este programa pudieron integrarlo en una red y junto con los centros de tratamiento de adicciones que incorporaran atención a la salud mental, los centros de tratamiento para salud mental que incorporaron adicciones que antes estaban divorciados, aunque la comorbilidad es muy alta, pero también la Asociación Psiquiátrica Mexicana tiene un listado de psiquiatras que están dando horas gratuitas y que también a través del sistema se canalizan. Los institutos nacionales de salud, donde están las clínicas virtuales, hay tratamiento telefónico y vía alguna plataforma, de tal manera que eso se puede hacer. Si lo están, hagan el tamizaje y me parece que es pues digamos, pueden recibir la ayuda en el Instituto de Psiquiatría, desde luego también está abierto, y muchos otros. Por otra parte, David Martínez da las gracias por esta conferencia y menciona que le gustaría que comentara qué acciones ha hecho la UNAM en beneficio del apoyo emocional a sus alumnos. Sí, pues los datos que les presenté eran datos de la universidad. Entonces la universidad tiene en las FES, en ENES y también en CEU, abiertos los programas en línea para intervención. Hay programas específicos para deseo o algún problema
relacionado con la muerte, pero también los programas de atención de duelo y de atención de cualquier otro trastorno. Entonces eso está abierto. Se pudo abrir y desde muy al principio de la pandemia pudimos estar dando esa atención en línea y poder proporcionar también los mecanismos para darles las recetas a los alumnos y al personal que lo necesitaba. Desde luego también está la universidad tiene, o sea, los estudiantes están asegurados en el IMSS, entonces también hay la relación con el IMSS para cuando eso fue necesario y se tiene todo un grupo, todo un volumen de intervenciones breves que también están disponibles en los diferentes centros de tratamiento y también programas preventivos y intervenciones preventivas psicosociales, ¿no? Ahora, lo que se hizo fue juntar las intervenciones que tenían todas las instituciones y también se pueden bajar de esa página porque, digamos, hay muchas intervenciones que pueden ser de autoayuda, como la profilaxis del sueño, como si hay estrés, cómo manejar el estrés, estas técnicas de atención plena que son tan exitosas y digamos toda una serie de estrategias que podemos hacer. Cuando esto no es necesario, pues pedimos ayuda y en la liga se puede hacer esto. Por su parte, Sandra Hernández Nolasco le pregunta, ¿hay algún servicio de salud pública gratuito que trate la depresión? Sí, tanto los centros de integración juvenil como los UNEM Escapa, que suman como más de 400 centros de tratamiento en todo el país, más el servicio que se ofrece en los institutos nacionales de salud. Hay 3 que están tomando que son nutrición, el INER y el Instituto Nacional de Psiquiatría. Hay un teléfono y un número 1-800 donde se puede pedir ayuda. Y hay, como les digo, todas estas organizaciones, la organización Espora, que juntó a 72 especialistas para dar atención, la Asociación Psiquiátrica Mexicana y muchas otras organizaciones, tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Y la recomendación es que vayan a la liga y contesten el tamizaje y ahí también se les puede dar atención. El doctor Contreras, que desgraciadamente no puede intervenir por la dificultad de sonido, tiene también un par de preguntas. Me voy a permitir leerlas. Doctora Medina Mora, 3 preguntas por aquí. Primero que nada, excelente conferencia. Muchas gracias. Reconociendo todo el avance que hay, quizá tenemos un sesgo a entender la salud mental como algo que se pierde, algo negativo, algo que no está compuesto por factores positivos o protectores. ¿Qué hay en los datos acerca de los recursos personales como el optimismo, autoeficacia, confianza, sentido de comunidad? Y una segunda pregunta, ¿qué sabremos acerca de las minorías, comunidades específicas como las sexuales, edades, mayores, étnicas, etcétera? Pues son 2 preguntas muy importantes. El modelo conceptual con el que trabajamos incluye primero una consideración sobre cuál es la posición de la persona en sociedad, porque ciertamente para poblaciones, ya vimos, ¿no?, cómo la pobreza afecta y que el COVID afecta también de una manera muy, muy inequitativa y muy injusta y muy violatoria de derechos humanos a las minorías, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar con programas especiales y adaptados para ellos y con intervenciones propositivas, ¿no? Que puedan dirigirse a estas poblaciones que no pueden, cuando se hacen globales se desdibujan, ¿no? Porque necesitan intervenciones especiales. Entonces, una pregunta muy importante. Entonces, una vez que tenemos eso, es cómo fue, o sea, cuál fue la condición. Y nosotros sabemos que la percepción que tiene la persona del estrés, la percepción que tiene la persona del COVID, del miedo a enfermar, todo eso va a estar relacionado con el grado de estrés. Y entonces hay intervenciones para manejo del estrés. Los modelos de atención plena son, digamos, modelos sencillos, se pueden impartir como ejercicio
en las aulas y digamos, se puede ofrecer esos ejercicios de reflexión y puede atender mucha gente y ayuda mucho, están basados en la meditación. Y son muy buenos. Desde luego, enseñar a los estudiantes a respirar. Si estamos muy ansiosos, debemos de poner nuestro reloj que nos recuerde cada cuándo tenemos que hacer respiraciones diafragmáticas. En la página del Instituto Nacional de Psiquiatría se concentraron muchas intervenciones que están filmadas y que se pueden bajar y usar, y eso puede ser muy importante, pero también están a partir de la línea, ¿no? Donde obviamente el instituto participa en esta gran red. El otro, entonces, eso se puede hacer, y hay otro elemento que es muy importante, que son con qué recursos internos y con qué recursos externos tenemos. Y los recursos externos, que son el apoyo social, funcionan como un colchón para que el estrés no tenga el impacto tan negativo. Y este colchón tiene que ver con el apoyo social. Y entonces una parte importante de las tutorías de los profesores a los alumnos, de estos programas tan exitosos en donde los alumnos se cuidan entre ellos, donde tenemos estos alumnos que como voluntarios buscan a quien los está viendo que no se está sintiendo muy bien, para ayudarlo y para canalizarlo y acompañarlo a donde pueda ir para que lo ayuden, que son muy exitosos. La Secretaría de Salud y el INJUVE hicieron un programa con becas de joven a joven realmente muy interesante. O sea, sabemos que funciona, ¿no? Entonces, esos tienen que ver con esto, pero también los recursos internos, y aquí entra toda esa riqueza que menciona usted tan adecuadamente, profesor, en el sentido de que la orientación positiva, la resiliencia, las habilidades psicosociales, todos estos elementos positivos que se les pueden enseñar a los jóvenes, incluido cómo pedir ayuda, se vuelven especialmente importantes. Y el otro elemento tiene que ver con cómo enfrentamos las técnicas de afrontamiento, que también las podemos enseñar. Es decir, si en lugar de decir no existe o de tener una actitud o una percepción mágica de que no me va a pasar nada, uno les ayudamos a desarrollar habilidades de afrontamiento, de enfrentarlo, de manejarlo, de tener los elementos para poder enfrentar estas situaciones. Todos esos elementos juntos nos pueden explicar la diferencia entre un trayecto a la enfermedad y un trayecto a la salud y a la resiliencia. Y todas esas cosas las podemos enseñar, ¿no? Entonces me parece su pregunta importantísima, porque son muchos elementos, pero son relativamente fáciles, con pocas intervenciones y que debemos atender, ¿no? Y esa parte es donde está la mayor parte de la población, es decir, la mayor influencia que podemos tener es justamente a través de estas estrategias. Y por otra parte, bueno, las minorías étnicas, pues ciertamente son las más abandonadas. Hemos visto con mucha tristeza lo que pasa en la Sierra Tarahumara. El otro día en una conferencia el doctor Mario Luis Fuentes hablaba de cómo estas comunidades que se empobrecen, el confinamiento hace que no puedan vender sus productos, tampoco pueden comprar productos, cómo se han convertido en desplazados forzados, que sabemos pues, de las guerras y de la migración, cómo afecta la salud mental de estas poblaciones. Y cómo tenemos en esas poblaciones tenemos que invertir propositivamente, porque si las metemos dentro del programa global se desdibujan. Y las minorías sexuales es ciertamente importantísimo. Sí son objeto de mucha discriminación, de mucha intolerancia, y las poblaciones que hemos encontrado que son más afectadas, a las que tienen las condiciones más difíciles, son las poblaciones trans, en donde empiezan a ser abusados y desde digamos, cuando están en crecimiento, casi siempre en la familia, y que tienen una esperanza de vida muy corta. Y los estudios que hizo Alejandra Haas cuando estaba a cargo de los programas contra la discriminación, pues habla de una esperanza de vida de 30 años. Una cosa muy triste, porque la discriminación hace que no tengan acceso
a buenos trabajos, educación muchas veces, ¿no? Entonces tenemos también que desarrollar una cultura de tolerancia por la diferencia y desde luego políticas de cero discriminación y cero violencia, porque son poblaciones muy afectadas y estamos obligados también a hacer esfuerzos especiales por estas poblaciones, ¿no? Por las mujeres que sufren violencia, pero también por los hombres que sufren violencia, porque ellos tardan un poco más en pedirnos ayuda, desgraciadamente, porque hay mucho sufrimiento que se puede evitar. Marcela Ballesteros comenta que en México no hay una cultura real sobre el cuidado de la salud mental y plantea que así como se le da mucha importancia a la educación física, se debería cambiar este tipo de ideas y así abrir más líneas de intervención para ofrecer acceso al apoyo comunitario y de salud mental. No es una pregunta, es un comentario. Nada más decirle que estoy totalmente de acuerdo. Guadalupe Álvarez Majul menciona que sabe de personas que han solicitado apoyo en el instituto y refieren que no hay servicio. ¿Es cierto? Sí, desgraciadamente, y que tiene que ver con la pregunta anterior, la salud mental no fue considerado un servicio esencial y los servicios ambulatorios, que es, creo que no lo expliqué muy bien, o sea, la mayor parte de la población en México y en muchos países se atiende no en el primer nivel y en el segundo nivel, sino en el tercer nivel, en la consulta ambulatoria de los hospitales psiquiátricos. A la hora que no se consideró un servicio esencial, se cerró porque las personas no fueron a tratamientos. Muchas gracias, doctora. Aquí en Chile se suman los movimientos sociales donde se ve afectado el riesgo psicosocial en las empresas e instituciones. Esta es una pregunta que viene desde Chile. Sí, mi solidaridad con Chile. Vienen, o sea, es cierto, vienen, o sea, nosotros venimos de cuando llegaron los casos a México y lo que vimos, digamos, en un que llamamos trauma vicario de lo que estábamos viendo que estaba pasando en Madrid, en España y en Italia, pero Chile viene de todo un problema previo, de toda esta situación social. También quiero decirle que tienen un sistema de salud al que todos aspiramos, que claro que ha entrado en crisis también como otros países, pero tienen una mejor distribución del gasto y cuando vemos la proporción atendida tienen un mejor índice que nosotros, pero ciertamente les pesa esta situación adicional. Me siguen llegando preguntas y no quisiéramos abusar de su persona. Tiene usted mucho éxito, ya incrementó la asistencia a más de 150 personas. Le pido que cuando usted considere suficiente, le podemos mandar las preguntas y la puede usted contestar vía mail si es que dejaron sus correos electrónicos. Con mucho Pero lo gusto. que usted me diga. Sí, con mucho gusto. Yo creo que podemos usar unos 5 Podemos. minutos más y... Entonces, bueno, voy a, aquí, permítame un segundo, a leerle más preguntas. Ser paciente es agotador. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Las terapias me ayudan en su momento, pero no a largo plazo. Sí, esa es una situación que, que es frecuente y pues tendríamos que ver si hay alternativas que puedan fortalecer la intervención que ya tiene y ayudar de esa manera. Yo ya estoy ahora en la Facultad de Psicología en la UNAM, pero hay muchos centros que están dando atención y puede ir, pero digamos, es mi respeto y mi admiración por las personas que pasan la mayor parte, o sea, una tercera parte de la población en un momento de su vida pasa por
por una descompensación, entonces todos hemos pasado por eso, pero cuando tenemos estas situaciones a largo plazo se vuelven más difíciles y sin embargo siguen luchando y siguen saliendo adelante y yo creo que tenemos que admirar a las personas que están en esta lucha y tratar de ayudarlas, ¿no? Tratar de ayudarlas porque si nosotros logramos tener comunidades resilientes, si nosotros que podemos y que se relaciona mucho con otra pregunta que llegó, que tiene que decir si necesitamos hacer una autocrítica institucional, yo creo que sí tenemos que hacer una revisión de qué estamos haciendo y qué más podemos hacer, porque muchas veces las condiciones no ayudan. Por ejemplo, como no está, como la enfermedad mental no está considerada con una enfermedad con derecho a tratamiento, porque a nadie le dan una disculpa laboral, que ahorita se me fue el nombre, por tener depresión, cuando en realidad la gente va a trabajar, pero no produce, y a eso se le llama presencialismo, y la OCDE dice que nos cuesta el 4% de nuestro Producto Interno Bruto. Y si las empresas tuvieran esas opciones de identificación temprana, las universidades, todo el mundo estuviéramos como mucho más entregados a esto y pudiéramos tener las condiciones para un sano desarrollo, los ajustes razonables que marcan las convenciones de derechos de las personas con discapacidad, en donde está incorporada la discapacidad psicosocial para dar las condiciones de clases, las condiciones de horarios, las condiciones de carga académica, las condiciones de carga de trabajo para que puedan participar en sociedad, asegurar que haya acceso a tratamiento y sobre todo a los medicamentos que se requieren, que estos están disponibles. Ahorita hemos tenido problemas de disponibilidad. Entonces, sí creo que una revisión de lo que estamos haciendo, que antes era insuficiente, pero que ahora la carga es inmensa, ¿no? Estoy de acuerdo. Johan Ferrer escribe, espero que se pueda comentar mi pregunta y comentario. Soy estudiante de esta casa de estudios, UAM Iztapalapa. Tengo 20 años. Yo ya estaba diagnosticado con depresión, ansiedad y epilepsia desde medio año antes de la pandemia. Ha sido muy difícil estar, perdón, ha sido muy difícil esta etapa para mí, pues porque a pesar de que ya llevo cerca de medio año en tratamiento psicológico, psiquiátrico, neurológico y tomando medicamentos, no veo resultados en mi salud mental y que hasta me está afectando a mi salud física y social. Entonces, si estoy recibiendo toda la ayuda posible y yo en verdad hago todo lo posible por salir adelante, no logro sentirme bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? He intentado suicidarme y no me ha funcionado. Me he frustrado por el miedo y cuando se lo comento a mi psicóloga y neurólogo, ellos solo me dan un discurso vacío en donde me dicen no lo haga y que no piense en eso y que pronto pasará, cuando he visto que no es así. Ser paciente es agotador. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Esto es en referente a un pedazo de pregunta que le hice antes, pero aquí hay la descripción de una situación que me pareció prudente leerla. No sé si usted quiera comentar algo. Pues sí, desde luego, en primera, agradecer la pregunta. En segunda, reconocer el valor de aceptarlo, el valor de haber ido a tratamiento y el valor de saber que necesita un acompañamiento más propositivo. Y sí hay modelos de intervención que lo pueden acompañar. Y si me permiten, voy a subir a la página una liga en Sí, por donde favor. puedan comunicarse y donde podamos encontrar esos mecanismos, pero digamos, este acompañamiento y este apoyo social y esta solidaridad es algo que tenemos que construir en las instituciones justamente para acompañar estos casos y también para que te puedan ayudar en la carga de trabajo que puedes hacer, digamos, hay muchos ejemplos de cómo han ayudado a los alumnos a llevar las materias que pueden llevar, en fin, un acompañamiento más solidario. Y
seguir buscando, ¿no? Con ese valor que ha demostrado en este momento a la hora de hablar de él, y que también las comunidades no haya discriminación y no haya rechazo cuando estas cosas ocurren, sino una solidaridad mucho más grande de la que ha habido hasta ahora. Pero voy a subir esta. A nuestro público le comento que la doctora está tratando de subir un documento para mostrárselo al alumno de Iztapalapa O que si me puede mandar o usted le puede mandar mi correo al alumno. no proporcionó correo, pero intentamos contactarlo. Y el video que aquí se está generando de esta conferencia quedará de forma permanente en el repositorio de la UAM, en el pequeño micrositio que hemos generado con el nombre de Salud Mental, y que todo mundo podrá acceder en múltiples ocasiones. Sí, una disculpa por no haberlo preparado con tiempo, debí de haberlo preparado. No se preocupe. Tenemos tiempo, estamos en tiempo. Y ahora cuando uno quiere encontrar las cosas, nunca las encuentra. Aprovecho para mencionar Noemí Fanny Pérez, magnífica conferencia, muchas gracias. Y aquí Johan Ferrer pone su correo, Itzel García, que también pregunta, pone su correo, que eso les enviaremos, doctora, por cualquier cosa. Sí, tenemos el correo de Johan Ferrer. Ok. Te lo enviamos. Alejandra García Alba, excelente presentación. Muchas gracias, doctora. Me gustaría saber si existen proyectos para hacer más accesibles los servicios de ayuda de salud mental para las personas y familias de bajo nivel socioeconómico. Sí, sí, ciertamente hay toda esta red, cuyo principal énfasis son las personas con menos recursos. Está usted rompiendo el récord de más de 150. Ya va en 160 personas que nos están siguiendo en vivo. Nos habla de la gran necesidad que hay de esta atención, ¿verdad? Esa es parte de. Sí, sin duda, la cultura sobre el bienestar comunitario y salud mental en México no ha tenido un enfoque, llamémosle positivo. Se ha visto como enfermedad y no, como comentaba el doctor Contreras, como algo positivo. La salud mental es algo sano, positivo. Entonces, a diferencia de otros países donde se le pone mucha atención, un caso o ejemplo es Argentina, en México ha tenido una connotación distinta y hay que cambiar ese pensamiento, como le mencionaba alguno de las personas que preguntaba, en el sentido positivo. Hay una pregunta que plantea el doctor Carlos Contreras, que desgraciadamente por problemas técnicos no pudo estar presente con vos. ¿Qué hacemos con el burnout de los profesores, con el burnout de los trabajadores? Que ahora, como es mi caso, me explota el señor rector, el quien agradece a usted su presencia, y el doctor Peñalosa le está muy agradecido. Trabajamos más horas aparentemente que antes. Sin embargo, en mi opinión, dedicamos menos horas al denso tráfico cuando vamos de un sitio a otro. Lo uno compensa lo otro, según yo. Pero bueno, está la pregunta clara del doctor Contreras. ¿Qué hacemos con el burnout de los profesores o el estar quemado en castellano? Esa es una pregunta muy importante y me da mucho gusto contestarla, porque este desgaste se asocia con muchos factores, ¿no? Por una parte es la sobrecarga de trabajo, por otra parte ahora ya hay un nuevo término que le llaman el sumismo, ¿no? Que no debería llamarse porque Zoom es una compañía privada,
pero o fatiga por Zoom o Zoom fatigue, y que tiene que ver con que se ha distorsionado. Si antes era ya no son horas de oficina, mañana le hablo, ahora se puede mandar trabajo todo el tiempo, como estamos en casa. Tendemos a no mantener nuestros horarios de comida, de ejercicio, de no estar todo el día sentado, porque además, aunque nosotros no nos demos cuenta, nuestro cerebro se tiene que adecuar a que no tenemos volumen, a una serie de cosas que entonces trabaja más y por eso estamos cansados, ¿no? Entonces hay allí una cosa que se suma, más todo el estrés, más todos los problemas que hay en el hogar, más la cercanía de la muerte. O sea, hay muchos factores que están ahí, pero entonces para manejar el burnout hay dos elementos. Uno que tiene que ver con nuestra responsabilidad de cuidarnos, y nuestra responsabilidad de pedir ayuda y de decir que estamos mal y que necesitamos ayuda, como ahorita tuvimos este testimonio tan conmovedor, y que es nuestra responsabilidad y que nosotros tenemos que enseñar a la gente a hacerlo, porque nadie nos enseña ni pensamos que eso puede ser, más bien pensamos que podemos con todo, cosa que no es cierto, y sí tenemos que cuidarnos. Pero la otra parte tiene que ver con la parte institucional. Lo que más se ha estudiado son el papel de los hospitales, ¿no? El burnout tiene dos elementos, una parte de sufrimiento de los médicos, pero lo podríamos trasladar a otras organizaciones. Uno es el sufrimiento de los médicos y otra es el riesgo de un médico cansado en los errores médicos, en las situaciones de cómo atender a los pacientes, ¿no? Porque ¿qué les ha pasado? Que han tenido que hacer cosas para las cuales no estudiaron y estaba en su vocación, han tenido que aprender a hacer cosas para manejar el COVID, han tenido que dejar de ver a sus pacientes, han tenido que enfrentar la angustia y la muerte mucho más frecuente que antes. Y toda esa situación se da cuando que se vuelve muy problemática cuando la institución no incorpora dentro de sus criterios de calidad, por ejemplo, el cuidado de los médicos. En este caso, el cuidado de los profesores, el cuidado de los trabajadores, porque digamos como que esa responsabilidad se queda nada más en la que es de la persona, que es una muy grande, pero también tiene que saber las condiciones en las condiciones de los hospitales y de los centros de trabajo para que permitan atender esas necesidades, ¿no? El hecho de que se haya tenido que prescindir de mucho personal porque estaba en condiciones de riesgo, por edad o por diabetes o por sobrepeso, por tantas cosas, también hizo que la carga de trabajo se viniera a pocas gentes, ¿no? Entonces tenemos, creo que una doble responsabilidad. ¿Cómo colaborar todos nosotros con las instituciones para preservarlas? Porque la situación, la crisis que se viene es más grande y necesitamos preservar a las instituciones, necesitamos trabajar para ellas. Pero ¿cómo podemos al mismo tiempo poner las condiciones que sean justas, que sean equitativas y que nos permitan entonces trabajar con calidad? Muchas gracias. Ya tengo el elemento para subirlo. Adelante, seguramente nos está viendo el alumno. De todas maneras, le enviaremos su correo Okay. a través de la licenciada Jaimes, María Elena Jaimes. Pues muchas gracias por la invitación y quedo en espera de sus preguntas. Y muchas gracias por la paciencia. Estoy a sus órdenes ahora en la Facultad de Psicología de la UNAM y con mucho gusto seguiremos atendiendo a las personas que entren a nuestra línea. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Me manda un recado el doctor Peñalosa, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana, diciéndome: magnífica conferencia de la doctora Medina Mora. Lo que pudo ver me pareció de primera. Que me llegó por WhatsApp. Muchas gracias, qué amables palabras y Los muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Los jefes nos controlan todo el tiempo. Bueno. Necesitamos buenos líderes para que podamos hacer las dos cosas. Pues muchas gracias, doctora Medina Mora, por su excelente ponencia. La Universidad Autónoma Metropolitana le agradece su participación y le agradece a todos los que nos acompañaron, que llegamos casi a 200 personas,
en esta conferencia magistral y a todas las personas que se han puesto en contacto con nosotros para enviarnos sus preguntas. Reiteramos la invitación a los distintos conversatorios, conferencias magistrales y eventos culturales que se desarrollan durante esta semana. El programa y los vínculos para dar seguimiento a las transmisiones están disponibles en las páginas electrónicas de la Rectoría General de la UAM y de las unidades universitarias de la UAM. Gracias y buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias.